a esta hora con Joel Vargas. Continuamos con ustedes con más de esta entrevista con Freddy Superlano, candidato o precandidato a la elección primaria por la oposición por parte de Voluntad Popular. Decíamos entonces, ya hemos conversado acerca de cómo es el trabajo que están haciendo, el trabajo que va a hacer Voluntad Popular, ahora hablando del partido, por supuesto, para lograr que usted pueda optar por ser ese ganador a las primarias. El trabajo de Voluntad Popular. Nosotros le hemos llamado el Comando PAES, donde están otras organizaciones políticas, aparte de Voluntad Popular, donde está Bandera Roja, Fuerza Liberal, Alianza Centro, entre otros, ¿no?, que han decidido ya manifestar y hacerlo público, acompañar. Evidentemente, nuestro trabajo tiene que ver básicamente en tres elementos fundamentales. El primero, que es pasar ya de la motivación, que es algo que hemos logrado nosotros en muy corto tiempo, a un proceso orgánico de organización. Nada podemos hacer nosotros si al final del día no conviertes un proceso de motivación de la gente en un proceso de organización que nos permita a nosotros llevarlo al final del día en una gran movilización que podamos hacer no solamente de cara al 22, yo estoy hablando acá de cara a esa elección presidencial del 24. El Comando PAES, que por cierto lo dirige Francisco Sucre, que es nuestro jefe de comando de campaña, está integrado por una gran cantidad de talento humano venezolano y que forman parte de las distintas plataformas estructurales del país, en sus 335 municipios, en sus 1024 parroquias. Hay toda una estructura, un andamiaje que está trabajando en función de esa cara. Hemos planteado en medio de ese plan la visita a 1 millón de hogares venezolanos, no por parte de Freddy Superlano, sino de todas nuestras estructuras, nuestros comandos políticos en el país, para llevar no solamente el mensaje, para empadronar, como se hacía antes, para poder tener esa data que hoy en día es tan importante, sobre todo en la era tecnológica en la cual estamos viviendo, y poder nosotros optimizar, ¿no?, en su mayor posibilidad la movilización de cara al 22 de octubre. La propuesta de Superlano. Tengo varias y tendremos nosotros que hablar en distintos temas, ¿no? Recientemente nosotros estamos haciendo un material precisamente para las redes, ¿no?, de tipo audiovisual, donde exponemos nuestra propuesta. Nuestro plan se ha denominado 2024. Y tenemos el plan Centauro, que tiene que ver contra la lucha contra la corrupción. Tenemos el plan de la sociedad educadora, que es el nuevo cambio de paradigma que le ofrecemos al sistema educativo venezolano. Hemos presentado nuestro plan energético, que es el apalancamiento de nuestra economía, precisamente en uno de los recursos más importantes que tenemos nosotros en Venezuela, que es el petróleo, ¿no?, además del gas. Y de cómo a través de la dinamización de nuevo, activación de todo el sector petrolero, podemos también dinamizar otras acciones conexas de la empresa, pero que también van a dinamizar y diversificar la economía venezolana, para que podamos tener nosotros la creación de un fondo, ¿no?, a través de las regalías de petroleras, hasta el impuesto sobre la renta, y que ese fondo vaya a direccionarlo sobre todo en lo que tiene que ver pues, con la ayuda en la asistencia social de los pensionados y jubilados, que hoy en día pues, son bastante precarios, y otros como el sector salud, por ejemplo, que quizás es el más importante para cualquier ciudadano hoy día. Nosotros, nuestro plan 2024 enmarca, ¿no?, distintas aristas en servicios públicos también, energía eléctrica, entre otras cosas más. Importante destacar esto. Al frente de este equipo ha estado Christopher Figueira, que es un joven que ha podido aglutinar alrededor de un proyecto del Plan 2024 a distintos académicos, especialistas en la materia, ¿no? Y que bueno, nos ha servido a nosotros como un ejercicio también intelectual, ese intercambio con los distintos sectores de la sociedad venezolana que tienen algún tipo de interés particular en cada uno de estos sectores y que quisieran desarrollar, ¿no?, a través de su talento y las propuestas que nos vienen haciendo. Fíjese, en la mayoría de las veces, cuando un candidato ya es candidato a la presidencia de la República, siempre le hacen la pregunta en la parte económica sobre la economía, sobre lo del dólar, cómo parar la inflación. Hay países que piensan dolarizarse, o sea, se dolarizan. Otros tratan de mantener al margen lo que es el nivel del dólar y la moneda, por lo menos en este caso el bolívar. ¿Qué haría usted en esa situación? Hoy, prácticamente, la economía venezolana está dolarizada. A lo mejor un funcionario público le paga en bolívares, pero va a gastar en dólares. Dolarizar nuestra economía es que nuestra moneda oficial sea el dólar como tal. Eso te exige un cambio y tienes que también plegarte a las políticas económicas del Tesoro estadounidense. Y es quien rige la política sobre su moneda. Entonces es un tema que tienes que debatirlo y que discutirlo, sobre todo a profundidad, por una razón básica. Hoy desconocemos nosotros cuáles son las cifras reales, ¿no?, que podamos tener nosotros en nuestro comportamiento económico, no solamente por las que conocemos, por lo que los economistas manifiestan, sino porque el propio Banco Central de Venezuela nos las publica. Sí, y la última
el último monto de la canasta básica decía $500. Bueno, sí, y el salario está por los $500 y el salario se ha bonificado como tal y no tiene ninguna incidencia también en el arreglo de los trabajadores cuando hablamos de jubilaciones y sus prestaciones. Entonces, ante eso también tienes que tener una postura, ¿no? Yo creo que la inflación, la manera con la que tú puedes comenzar a atacarla es con la producción, es decir, la entrada de divisas. En este momento, pues se nos está haciendo casi que inexistente, porque hoy en día Venezuela, que producía como tú bien lo conoces, con una característica económica y que llegamos a producir en su momento 3 millones de barriles diarios, hoy en día producimos cerca de 600.000 y tantos barriles diarios. Tener que exponenciar en una línea de tiempo nuestra producción. ¿Y cómo la llevamos nosotros en tanto tiempo a 3 millones de nuevo de barriles? Pero ¿cómo podemos llevarla a 5 millones de barriles diarios? ¿No? Hoy en día hay países que están produciendo hasta 10 millones de barriles de petróleo, otros inclusive mucho más, 18 millones de barriles diarios. Nosotros hemos perdido esa capacidad por lo que todos conocemos y que no voy a caer en esto que ya todo el mundo sabe, producto de por qué se debilitó todo esto. Parte para acabar con la inflación tiene que ver también con la entrada de divisas, para tú poder honrar, en este caso sería las demandas que te hacen no solamente pensionados y jubilados, también que te hacen empleados públicos, maestros, enfermeros y todo lo demás. Para tú poder llevar, y sería muy populista decir, yo voy a hacer que los maestros ganen lo que vale la canasta básica alimentaria apenas lleguemos al gobierno. Eso es falso. No tenemos la capacidad, tenemos nosotros que tener un tiempo perentorio para que eso pase. ¿Qué sí vamos a hacer? Y lo hemos dicho. Es duplicar el presupuesto, por ejemplo, que existe, por ejemplo, para el sector educativo. Hoy en día entre el 2,5 al 3%, otro duplicarlo y llevarlo por lo menos al 6% de acuerdo al presupuesto de la nación. Pero para que eso pueda suceder, tenemos que hacer algunos cambios, reformas de Estado, desde cambios en la ley de hidrocarburos hasta algunas reformas de Estado en la Administración de Justicia y desmontar todo ese andamiaje que hay de leyes, que si de guerra económica, que si de guerra contra las sanciones y todo lo demás, porque al final del día esto es un andamiaje que se ha hecho solamente para obstaculizar, maniatar el libre mercado que debería existir hoy en día en la economía venezolana, sin que el Estado como tal sea garante y protector, en este caso, de los más vulnerables en el país. Usted, por lo menos en la campaña, visitará los 23, 24 estados, ¿sí? Sí, claro. Hará su recorrido completo. Nosotros hemos recorrido ya más de 18 estados en esta etapa como candidato. Yo ya lo había hecho en el pasado, en el año 2022, en el proceso de legitimación de voluntad popular. Y visitamos en el año 2022 cerca de 180 municipios, ¿no? En este momento nosotros estamos ya de nuevo, ya será nuestra tercera, cuarta vuelta, pero ya como candidato ya vamos ya por los 18 estados el día de hoy. Fíjese, está en el estado, en San Felipe, estado de Yaracuy. ¿Cómo ve usted en estos momentos a nuestro estado? Mira, un estado con vocación agrícola y pecuaria, también como es mi estado natal, ¿no? Como tú bien lo sabes, yo soy del estado de Barinas, que tiene una extensión de tierras que son bastante apetecibles para la producción agrícola y pecuaria y que se encuentra desasistida, con vialidad agrícola que tal vez inexistente, sin apoyo al pequeño, al mediano productor, con una política crediticia que dejó de existir hace mucho tiempo y que para reactivar la economía en el Estado necesita precisamente apalancarte en este tipo de políticas que le permitan al pequeño al menos productor reinsertarse de nuevo en la producción y en la dinamización de la economía en el Estado Yaracuy. Forma parte también de nuestras políticas de Estado que estamos planteando en nuestro Plan 2024, precisamente hacia el sector agrícola y pecuario, que es un sector que ha estado desasistido en los últimos años y que necesita la atención inmediata del Estado venezolano. Ahorita el gobierno regional está haciendo esfuerzos para la parte turística acá en el estado de Yaracuy. ¿Qué piensa usted sobre eso? Bueno, eso es lo que en otros países viven del turismo. Venezuela tiene potencialidades superiores a cualquiera para poder hacerlo, ¿no? Celebro que exista algo de visión, ¿no? Después de tantos años este señor gobernando el estado, que pueda tener algo de visión para su... Pero sí cree que puede hacer un potencial turístico Yaracuy. Yo claro que sí lo creo, ¿no? Porque tiene no solamente los espacios turísticos para ellos ya existentes como tal, es decir, o las potencialidades naturales, ¿no? Que es lo que hoy en día hace Yaracuy, además una ubicación estratégica, ¿no? Cerca también de otras zonas turísticas que lo hacen potencialmente viable, ¿no? Para que esto pueda desarrollarse. Ahora, una pregunta, de llegar a hacer dos preguntitas de una vez. Una, si usted cree que se pueda realizar una elección, mega elección, pues, gobernadores, alcaldes, diputados, presidencial. Y si usted llega a ser presidente, usted se encontraría en una posición donde que usted estaría solo, porque la mayoría de los gobernadores son del gobierno chavista y las alcaldías también gobernaría en un supuesto con una oposición muy fuerte, porque serían más
de la parte del gobierno que a los que usted ha sido apoyado por la oposición si llegase a ser presidente. ¿Cómo vería usted esa situación? Mira, dos cosas. Lo primero que te pudiera decir es que si de darse elecciones tendrían que darse presidenciales y parlamentarias, porque las dos no son reconocidas, no solamente por la opinión pública internacional, sino incluso por muchos sectores en Venezuela. Y además parte de la crítica que se le ha hecho a Nicolás y al gobierno, la gente que lo acompaña, es precisamente su debilidad en el tema de legitimidad como tal, ¿no? Y si no fuese así, muchas de las cosas que hoy día se mantienen en manos de la Asamblea Electa del 2015 estuvieran controladas ya por el gobierno fáctico existente en Venezuela. Entonces deberían existir esas dos. Pero entendiendo que se saltan la letra de la Constitución cada vez que quieren, seguramente pudieran hacerlo. De ser así, creo que su derrota sería aún más contundente. Perderían la mayoría de las gobernaciones, por no decir que todas, y también la gran mayoría de las alcaldías. Entonces es un escenario que está ahí, pero que si se presenta tenemos que estar preparados para enfrentarlo. Y si no es así, sino que solamente es la elección presidencial y vamos a tener en contra a la Asamblea y a las gobernaciones y alcaldías, también depende cómo llegue. Si llegamos con mucha fuerza, con una gran votación popular, también estos sectores tendrían que entender que tienen que dejar que gobernar a lo que la mayoría de los ciudadanos pues votaron para que eso fuese así. ¿Usted cree que pueda pasar eso? Yo creo que sí. Okay. Yo creo que sí, porque depende cómo llegue. Yo creo que lo primero que tienes que buscar es la manera, de encontrar puntos de encuentro. Es decir, estamos en un proceso político importante que acaba de iniciar. Ustedes tienen que verse de qué lado se colocan, si del lado del pueblo o del lado del lado de la radicalización que nos trajo hasta la situación en la que tenemos en la actualidad. Porque también a los pocos tiempos vienen las elecciones parlamentarias y también lo acompañan las elecciones regionales y municipales. Tú también por decreto puedes hacer muchas cosas que puedan entonces también adelantar también algunas situaciones de este tipo. Para que entonces sí es factible que puedan gobernar. Yo lo veo posible porque también creo que hay algunas personas que empezarían a tener algo de agitación de conciencia. Yo creo que hay unos sectores radicales que no le hacen un favor a nadie, ni siquiera a ellos mismos, y hay otros que han entendido que la política también es un espacio de entendimiento y que entendiendo que la gente ya ha manifestado abiertamente, solo que no lo ha hecho con el voto, pero si ya 8 de cada 10 venezolanos te dicen que no están dispuestos a acompañar a estos señores, imagínate tú en lo que eso puede traducirse como resultados electorales y el mensaje que le enviaría a estos sectores políticos del país. Ahora nos vamos a ir a la parte internacional. ¿Cómo está preparado para la votación en el extranjero? Ya nosotros en el extranjero tenemos quizás como partido político el que más perseguido ha sido en el pasado, con la mayor cantidad de dirigentes como tal que se encuentran fuera del país, los que tenemos un proceso organizativo orgánico de hace mucho más tiempo adelantado. Tal vez somos los que tenemos hoy en día mayores fortalezas en las principales ciudades donde se encuentran el éxodo venezolano, y ahí estamos pues bien parados también para este proceso del 22 de octubre. Ok, ya estamos conversando entonces con Freddy Superlano. Sus palabras finales para, por supuesto, para los televidentes que vamos a estar transmitiendo esta entrevista, y por supuesto lo que usted va a hacer durante su estadía aquí en el estado de Yaracuy. Sí, no, primero que nada, nosotros el día de hoy tendremos una agenda bastante apretada que tiene que ver con reunir con los distintos sectores y fuerzas vivas que hacen vida acá en el Estado. Mañana estaremos ya en una política de calle mucho más abierta con la sociedad yaracuyana, en este caso. Pero específicamente quizás hoy el mensaje principal que le enviamos a la gente de Yaracuy, a sus pobladores de los distintos municipios, es que hoy en día existe un ambiente de cambio. Que el espíritu vivo que nació aquel 21 de noviembre en Barinas, en una situación que se parecía que era imposible, inamovible de poder generar un cambio, hoy en día se expande por todo el país. Pero es un proceso que se vivió no solamente con la voluntad de la gente expresada en la calle, sino con un gran proceso organizativo, con ir mucho más allá de la motivación y convertirla en un gran proceso orgánico y después de defensa del voto. Eso va a pasar en el país. El 22 de octubre comienza la cuenta regresiva para el cambio político en Venezuela. Es la cuota inicial de ese cambio. Es tal vez la primera parte de lo que tenemos que ejecutar, pero de ahí en adelante viene lo demás. No solamente la unificación de los distintos sectores venezolanos alrededor de esa figura que gane las primarias, sino también además la política, el mensaje como tal, que se va a llevar a todo un pueblo venezolano, que tiene que ser mucho más poderoso que el nombre y apellido. Hablar de un liderazgo que sea más colectivo, que mesiánico, que no nos hace ningún favor en este momento, porque precisamente cuando enfrentas a regímenes con estas características es cuando más capacidad tienes que tener para tener distintos liderazgos que nos permitan llevar el testigo hasta la meta final, que no es otra cosa que el cambio político en el año 2024. Fíjense, otros opositores que se van a lanzar, que van directamente a lo que es las presidenciales del 24, ¿qué piensa usted sobre esos opositores que se van a lanzar? En las primarias, dices tú. Sí, no, en las primarias no, en las elecciones ya que no pasaron a las primarias, sino que se van directo a ser candidatos
a la elección presidencial. Yo creo que muchos de ellos son dependientes, tienen un hilo conductor o no, una condición umbilical, por así decirlo, con el gobierno. Creo que en el pasado ha sido más que claro y demostrado. Ustedes han tenido aquí claros ejemplos acerca de eso, ¿no? De que tienen nexos, que están comprometidos, que están en alguna nómina y todo lo demás. Yo creo que la gente también ha aprendido a diferenciarlo. Varela también vivió ese ejemplo. Para la elección del 9 de enero, el gobierno lanzó a Claudio Fermín por un lado, tratando de ver si nos podía confundir, además como políticos de la eterna trayectoria. Y la gente entendió que no pueden dejarse engañar. Eso también se va a presentar en el país, ¿no? Aquel que se creía opositor, que quería defender las banderas en los factores democráticos, tenía las puertas abiertas para hacerlo acá en la plataforma. Muchos optaron por irse de manera directa. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Ojo, no descarto que en el pasado pues termine la economía del voto terminando porque sus seguidores, los pocos que puedan tener, incluirse en la propuesta que salga electa de este 22 de octubre. Bueno, ha sido un inmenso placer acompañar a usted. A ti por la entrevista. De verdad, le deseamos lo mejor para su trabajo como precandidato y por supuesto estaremos pendientes por aquí en Yaracuy para cuando vuelva nuevamente a San Felipe. Bueno, siempre es un placer estar acá en Yaracuy, tierra de mitos y leyendas. Bueno, ha sido hasta este momento, por supuesto, compartiendo con ustedes un pequeño conversatorio acá con Freddy Superlano, precandidato a la primaria para el 22 de octubre por Voluntad Popular. A esta hora con Joel Vargas. A esta hora con Joel Vargas.